Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran gusto de compartir cada fin de semana desde Radio Costa Paraná en el 88.1, pero también a través de FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, FM Puerto de Seguí, FM Riel de Basavilbaso, FM Líder de Rosario del Tala, FM del Éxodo de Nogoyá, Z99.5 de La Roque y FM Las Chacras de Villa Paranacito, también a través de 4 sitios digitales, la radiodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y códigocampo.com.ar, nuestro portal de noticias agropecuarias. Primero que nada, vamos a confesar que este programa está grabado. Lo grabamos el último jueves, así que una de las pocas veces que grabamos el programa para tenerlo unos días antes, porque el fin de semana tenemos otros temas que atender. Vamos a hablar hoy de 2 temas importantes, y escuchen bien los oyentes de Paranacito, sobre todo porque tuvimos la oportunidad de participar el último sábado de un tour productivo por la zona de Villa Paranacito. Ahí hablamos con técnicos, con productores de la zona. Vamos a escuchar una nota que le hiciéramos a Hugo Benavides, que es el responsable de la Agencia de Extensión Rural Villa Paranacito del INTA, que nos va a brindar un panorama de la producción en el departamento en general y en Paranacito en particular. Y después con toda la gente de AEPA. AEPA fue quien organizó el tour productivo. Esto es la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios, que preside nuestra colega y amiga Dana Olivera Taleb. Realizamos un recorrido por algunos establecimientos de islas para ver la producción, básicamente la producción forestal y la producción ganadera que se realiza en esa zona. Por eso hablamos con 2 productores, José Luis Peter y también con Araldo Gotter. Ellos esencialmente hablan de toda esta polémica que se genera cada vez que se habla de humedales, de incendios, cada vez que se analizan estos proyectos de ley de humedales que, intentan que no se produzca nada en zona de isla. Una cosa que es bastante absurda, pero que cada tanto cobra relieve y cobra agenda. Pasa a la agenda política. Los productores, tanto Peter como Gotter, defienden fervientemente la producción en las islas porque sostienen que son los principales guardaparques. Nadie, sostienen ellos, cuida mejor el medio ambiente que los propios productores, que además viven en la zona. Y también vamos a hablar un poquito de un cultivo que pareciera que va a venir bien en esta próxima campaña agrícola 2022-2023, cultivo de invierno, la colza, la única oleaginosa de invierno. El último lunes en el INTA Victoria, ahí en la sede de la Agencia de Extensión Rural Victoria del INTA, que está a cargo del ingeniero Raúl Brasesco, hubo una charla que organizó Coopar. Coopar es la cooperativa
agrícola de Aranguren, y tuvimos oportunidad de hablar con el ingeniero agrónomo Leonardo Coll, que es especialista en colza del INTA Paraná. Hablamos de cómo cree que va a venir la campaña, hablamos sobre todo del manejo de la colza, insisto, la única oleaginosa de invierno. Y también estaba allí el gerente general de Coopar, Marcelo Pagliarusa. Hablamos de colza con él, pero también hablamos de las perspectivas de esta campaña de granos finos que, ya está próxima a iniciarse con el trigo. E insisto, también con colza, seguramente con algo de lino. Pagliarusa nos da algún detalle de cómo imaginan los productores, las cooperativas, que va a atravesarse esta campaña de granos finos en un contexto, por cierto, complicado de una inflación galopante. Recordemos, la inflación de marzo fue del 6,7%, el alimento fue del 7,2%, y uno supone que en este corriente mes de abril, o sea, la próxima medición, la inflación va a ser todavía mayor. Lamentablemente, cada vez esta inflación galopante cada vez galopa más fuerte. En este contexto inflacionario, defaltante de gasoil, también es importante conocer qué es lo que están pensando los productores y las cooperativas en esta materia. Vamos a escuchar música acorde a la fecha, acorde a la Semana Santa, la misa criolla en la voz de Mercedes Sosa. Vamos a la música y después sí compartimos todo el material que tenemos con todos ustedes.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Lo dijimos en la apertura del programa, el último sábado tuvimos la oportunidad de compartir un tour productivo que organizó AEPA, la Asociación Entrerriana de Productores Agropecuarios por el departamento de Islas del Ibicuí, al sur de Entre Ríos. Allí hablamos con técnicos, con productores de la zona, sobre todo lo que tiene que ver con el escenario productivo de Islas en general y de Paranacito, la ciudad cabecera del departamento en particular. Primero lo vamos a escuchar a Hugo Benavides, que es el responsable de la Agencia de Extensión Rural Villa Paranacito de Islas, y en esta nota que le hiciéramos nos brinda un panorama de la producción del departamento de Islas. Lo escuchamos a Benavides. Buen día, Danilo, y muchísimas gracias por la oportunidad de comunicar lo que desde este sector intentamos realizar junto a los productores, acompañándolos. El panorama productivo actual pasa por una serie de producciones que tienen que ver con las posibilidades que generan las condiciones del territorio, del ambiente. El departamento Islas del Ibicuí en general y el distrito Paranacito en particular es netamente hidrográfico, es decir, surcado por alrededor de 100 ríos y arroyos. Eso hace que la conformación de su suelo, la flora que sostiene, como resultado de las cuestiones meteorológicas y climáticas,
propician determinado tipo de producciones. Todas ellas son perfectamente amigadas con el ambiente, forman parte de los servicios ecosistémicos del humedal, estamos hablando de forestación, con todo el efecto beneficioso que tiene para nuestra atmósfera, pero también una ganadería bovina de la mano de planteos familiares, donde el productor cotidianamente observa sus rodeos y puede ver cómo ellos se van desarrollando. También la producción de nuez pecan, que es una actividad de los últimos 20-25 años en la zona, que ha resultado ser bastante interesante en cuanto a superficie implantada. Todavía nos falta hacerle una vuelta de tuerca para que genere más mano de obra a través de su valor agregado, pero también de la mano, una incipiente producción de búfalos, yacimiento de turba subtropical, que es muy requerida por los... ¿Qué es eso? La turba subtropical es lo que antes se lo conocía como resaca de río. Hoy día INTA ha llevado adelante clasificaciones. La resaca de río es todo resto vegetal que puede ser caracterizado. Esto es tallito de determinado vegetal, esto es resto de hoja de determinado vegetal. Pero la turba subtropical son restos vegetales que bajo determinadas condiciones, en este caso de determinada temperatura medias a bajas y un nivel interesante de acidez en suelo, hacen que se vaya formando una masa uniforme, pero sin posibilidades de lograr conceptualizar el origen de esa masa. Entonces son restos de diferentes floras nativas herbáceas que se van depositando en lechos de arroyos. Ese arroyo después se va colmatando, se va cerrando, y de la limpieza de ese arroyo surge esto que, repito, tiene un gran valor a nivel viverista. Nosotros, es muy conocido a nivel mundial las turbas blancas, en este caso nosotros disponemos yacimiento en el sur de nuestro país, pero en los últimos 30 años se ha empezado a trabajar con este material, la turba subtropical, y existen en el mundo solo 8 grandes yacimientos o lugares de sitios de extracción de turba tropical, y la zona de Villa Parnasito es una de ellas, generando todo este potencial. La apicultura es una gran actividad. En este momento en el departamento tenemos alrededor de un poquito más de 60 apiarios, sumando alrededor de 8.000 colmenas, y la miel y los productos de la colmena que surgen de aquí, al estar en un espacio alejado de posibles contaminaciones, posibles industrias, posibles cultivos anuales, dispone de una calidad tal que se paga, que el productor apícola local puede llegar a cobrar un plus por esa actividad. Bueno, también tenemos otras actividades como son la ovina, con gran desarrollo actual, y la pequeña producción frutícola, digamos, de mano de agricultores familiares que son para el abastecimiento local y de cercanía, ¿no es cierto? Hugo, hay un dato que diste en la charla de esta mañana. Más allá de lo productivo, las explotaciones del departamento de Islas no son extensas, lo cual desde el punto de vista, diríamos, social también tiene importancia. Hay mucho pequeño productor, mucho mediano productor todavía en esta zona. Así es, en el departamento Isla del Ibicuí, alrededor del 65% de los brazos productivos del departamento pertenecen al sesgo socioproductivo de la agricultura familiar o de la ganadería familiar. ¿Qué decimos con esto? Que papá y mamá gestionan la empresa, ¿sí? Los principales brazos, el 51% del ingreso familiar proviene de brazos familiares. Y eso le genera también un movimiento al territorio, un desarrollo territorial que por ahí en otros lugares de nuestro país ya no va quedando. Y a nosotros nos parece sumamente importante trabajar y ver esta cuestión, porque hace también a la extensión agropecuaria. La demanda hacia INTA es más rápida, más veloz, y también a nosotros como organismo nos da la posibilidad, si es que queremos hacerlo, de llegar más rápidamente a ese público. Bien. Es un poco ese trabajo. Ingeniero Benavides, la última consulta. Hay dos temas cuando uno habla con gente de Islas, del departamento de Islas, sobre todo con un profesional que está constantemente en el territorio, que son muy polémicos, vinculados a esta zona de la provincia, que son humedales por un lado y los incendios forestales por el otro. ¿Qué se puede decir
para que entienda no el productor, sino la sociedad, en nuestro caso el oyente urbano, que siempre cuando habla de humedales, habla de diques, habla de endicamientos, de cuestiones clandestinas, cuando habla de incendio lo señala con el dedo al productor agropecuario. ¿Qué se puede decir para que entienda ese sector de la sociedad? Me parece que no todos los endicamientos son iguales, ni los terraplenados. Hemos recorrido espacios productivos, familia, cuarta generación de isleños que trabajan muy amigablemente con el ambiente y han realizado algunas mejoras a sus predios. Hemos visto sitios enaltados dentro de sus campos, hay enaltamientos, y esos enaltamientos a ellos le permiten una mayor producción y esa mayor producción redunda en empleo local. Por una parte. Por el lado de los incendios, hoy tuve oportunidad de mostrarles a ustedes un trabajo que hemos desarrollado con la Universidad Nacional de San Martín, donde se ve claramente la cantidad de focos de incendio ocurridos durante el 2021 y el año anterior, el 2020, que el 2020 creemos alguno que fue el más crítico con los incendios. Ahí, en ese mapeo, se ve claramente la baja cantidad de incendios que hemos tenido en nuestro sector. Y esto ocurre por lo que venimos viendo durante todo el día. El control social que existe cuando el territorio es ocupado por el productor que vive en el lugar. Existe mayor conciencia y mayor comunicación y es más fácilmente debatible o rebatible por qué el uso del fuego. Pero por otra parte no nos olvidemos que muchas veces, eso quedó claro en el último campo que pudimos recorrer, muchas veces los incendios en los campos de Isla tienen que ver con un exceso de materia orgánica. Entonces ahí tenemos que pararnos con la tecnología a ver qué hacen. Tenemos compañeros que dicen, bueno, si hay incendios es porque sobra pasto. Si sobra pasto, entonces están faltando vacas. Trabajemos eso. Me parece que tecnológicamente podríamos aportar a cargas instantáneas altas para bajar el impacto del exceso de pastizal. Ahí estaba Hugo Benavides, el responsable de la AER Villa Paranacito del INTA. La AER es la Agencia de Extensión Rural. El cambio es innovación. Y en la estación de servicios YPF Ruta del Agrícola Regional no solo contamos con combustibles de última generación que aseguran la potencia de tu motor y su cuidado, sino que nos renovamos para ofrecerte una mejor experiencia. Vení y disfrutá de un cómodo ambiente climatizado, servicio de cafetería, minutas, comidas elaboradas al plato y la atención que solo YPF Ruta del Agrícola Regional te puede brindar. Te esperamos. Estación de servicios YPF Ruta del Agrícola Regional. Venir para ir. Ruta Provincial 11, kilómetro 40. Diamante, Entre Ríos. En la playa, la sierra o la montaña, con amigos o en familia, disfruta este verano con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos.
Volvemos a vernos. Gran remate 52º aniversario Etxevere Rural. Martes 19 de abril, 9:30 gordos, 14:30 horas invernada y cría. Encierro día anterior. Los esperamos en Feria María Dolores y por streaming el 19 de abril. Somos remates, somos festejo, somos Etxevere Rural. Coopar, desde 1953, potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Casa Central en Aranguren, sucursales en Nogoyá, Victoria, Don Cristóbal II y Crucecita Octava. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Y continuando con las notas que hicimos en el departamento de Islas el último sábado, vamos ahora a compartir con todos ustedes no 2 entrevistas, sino 2 charlas informales ahí en plena isla, en una zona de plantación de álamos con José Luis Peter, que es uno de los propietarios del establecimiento Aireté. Allí Peter básicamente habla de el cuidado del medio ambiente que llevan adelante contra la opinión de mucha gente y de muchos políticos, sobre todo los productores agropecuarios. Le preguntamos a Peter por qué tienen que salir los productores de islas ahora a hablar a través de los medios de comunicación por el tema de los incendios. Esto nos decía José Luis Peter. Bueno, uno de los motivos, el fuego no quema aire, necesita aire, pero acá hoy es muy difícil que prendan algo, porque no hay materia seca para quemar. Un campo abandonado, los pastizales normalmente son semestrales, nace, crece, se seca, nace, crece, se seca, nace, crece, se seca, y mientras no hay fuego, eso está permanentemente. Cuando hay épocas de agua alta, agua baja, eso se mantiene húmedo y no es muy fácil de quemar. Pero cuando vienen épocas así secas como estos últimos años, o el 2008, eso es toda una capa de combustible que, como pasó acá, un rayo, un turista que hace un asado, un pescador, un cazador, puede originar cualquier incendio. La sequía mismo también. ¿Cómo? La sequía sí, mismo. Por eso mismo, cuando hay sequía, calor, una botella de vidrio, a eso me refería. Todo es motivo para que se incendie, y bueno, a la vez que se incendia, ya nadie sabe dónde para, pero creo que la gente, no sé, está muy mal informada y bueno, también... ¿Y la clase política cómo está informada? Y lamentablemente yo creo que le hacen mucho caso a los medios, digamos, no digo los periodistas, sino un actor, un humorista, como lo he escuchado a uno de Santa Fe decir barbaridades que la verdad que te dan ganas de agarrar el televisor y tirarlo cuando opinan. Que los animalitos, que esto, que lo otro, y bueno, y es como que una opinión de una persona, un personaje con relevancia tiene la verdad y nosotros no. Y realmente la otra vez tuvimos la posibilidad con el Consejo de Productores llevarlo al diputado Grosso a recorrer unos campos en la provincia de Buenos Aires. Creo que se llevó una mirada diferente de lo que pensaba. Acá, bueno, tenemos a Rogelio Frigerio, que también 2x3 se acerca a la cooperativa, le llevamos nuestras inquietudes y tiene un conocimiento. Pero el temor nuestro es que productores somos 5 y mediáticos son un montón. Y bueno, esos son los que, pobre animalito, y que le sacamos la vida a los animalitos, que los animalitos están acostumbrados al campo abierto y pero es la mentira más grande que hay. En un campo abandonado no hay nada, algún carpincho, alguna nutria. Nosotros acá tenemos ciervos, y no es que los compramos y los trajimos. Vienen solos y se instalan solos, ciervo, zorro, chalará, mulita, mapache, no sé cómo se llaman, pero... Te hago una pregunta, ¿y Olano qué dice el senador? No sé. ¿Pero tienen diálogo con él? Muy poco. ¿Por? No se acerca demasiado a los productores. ¿Es de Saivas? Sí.
Sí, bueno, pero no hay, es como que con Paranacito no hay una buena información. Pero bueno, yo lo que iba también que los animales, pretende uno que vive en el 10º piso de la 9 de julio, decirle que tienen que estar de aquel lado los animales. Y yo digo que los animales, si están de este lado, eligen ellos. Por algo eligen estar en un suelo con un dique o con más limpio, seguramente con más facilidad de ellos de sobrevivir. Y bueno, pero lamentablemente no hay demasiada buena información sobre todas esas cosas. Y bueno, estamos ahí a la expectativa de que... Si yo te pido 4 o 5 puntos para que la sociedad entienda cuál es la buena información, ¿cuáles serían esos 4 o 5 puntos? ¿Por qué el productor tiene que estar acá? Porque hace 100 años que estamos acá. Quisiera preguntarle al final de la visita, yo tal vez tengo mi mirada como productor, me gustaría que al final de la visita ustedes me digan qué es lo que hacemos mal. Porque es lógico que yo tenga mi opinión, pero me gustaría después ver cuál es lo que ven, porque ¿qué daño hacemos a la naturaleza? Forestamos, capturamos carbono, estamos muy cerca de Buenos Aires y bueno, creo que es la capital de la contaminación y nos ven a nosotros como los que hacemos el daño a la naturaleza. Y bueno, el agua cuando hay creciente, cuando se enoja el Paraná y el Uruguay juntos, no hay defensa que los pare. O sea que esto también, si quiere, lo pasa por arriba, lo rompe o que se yo, además. Muchos dicen, hay un dique, pero es tan grande el caudal de agua que viene. Normalmente, que son los puntos que tenemos como referencia seguros, son Yacyretá y Salto Grande. En una época normal son 20.000 metros cúbicos por segundo que pasan por esas dos represas, que están bastante al norte de acá. Cuando están, por ejemplo, una crecida como el del 2016, que fue la última, llega a 70.000 metros cúbicos por segundo. O sea que no es que porque se llene este dique el agua va a bajar, que muchos tienen esa idea. Es algo, y allá arriba se dice que ya por los dos puentes, el del Zárate y Brazo Largo, suelen pasar 100.000 metros cúbicos por segundo en una creciente, sumado al Uruguay. O sea que es algo incontrolable, que eso nosotros no lo podemos manejar. Es la naturaleza que dice, lluevo, dejo de llover. Ahora todos también estamos pasando por el nivel contrario. Por las dos represas está pasando más o menos, en vez de los 20.000 metros cúbicos por segundo, que son los normales, están pasando 10.000 metros cúbicos por segundo. Y eso, bueno, si no llueve, todavía no hay ley que se pueda hacer al clima llover o parar de llover, lamentablemente. Ahí lo escuchábamos a José Luis Peter, y ahora vamos a compartir con ustedes otra charla informal con otro productor de la zona de Islas, en este caso Haraldo Gotter, que también habla del tema de los incendios. Por eso le preguntábamos, la primera pregunta que le decíamos a Haraldo Gotter tenía que ver con ¿quiénes son los que prenden fuego? Yo no prendo fuego ni de casualidad, porque yo tengo todo para perder. El que prende es por ahí algún turista negligente, algún arrendatario que no tiene nada para perder, prende para la hacienda. ¿Algún patajero? Y bueno, eso sucede también, ¿viste? Porque él no quiere invertir para limpiar, no le importa si se quema nada, y total de última se mueve de campo, no hay mayor problema. Los propietarios no queman, eso es una realidad, porque ya nos quemamos vivos 800 veces, no por culpa nuestra, sino por culpa de algún otro. ¿Por qué crees que este discurso a favor de la ley de humedales, de la no producción en zona de islas, prende tanto en la sociedad? Y bueno, porque tienen que buscar a algún culpable, digamos, pero es como dice él un poco, el gran contaminador es la ciudad. Y nosotros en definitiva estamos siempre forestando, está bien la hacienda, dicen que produce no sé qué con la bosta, metano. Pero bueno, pero en definitiva me parece que nosotros estamos haciendo un bien a la sociedad, si bien lo hacemos por nosotros más que nada porque tenemos que sobrevivir, pero yo creo que el tema de los incendios, todo eso no es algo que provoca la gente del lugar. Siempre
hay un montón de factores, obviamente, ¿no? Y después se quema cuando se dan las condiciones, como el 2008-2009 y ahora el año pasado, que hay muy baja humedad, 20-30 puntos, está todo seco, heló mucho en el invierno y se pone incontrolable, porque nosotros en el campo nuestro, que es parecido a esto, nosotros hemos visto saltar 700 metros el fuego, porque hemos estado así como ahora conversando y el fuego estaba en un río a 700 metros, se cortó y lo vimos prender ahí, así que eso es una realidad, no es que entre medio no quemó. Y bueno, se genera, es un factor climático, digamos, ¿no? Todos los años se quema, todos los años hay turistas, todos los años los pasajeros queman o cae un rayo, pero si se dan las condiciones, quema. Y si no se dan, quema un poquito y se apaga, ¿no? ¿Qué pasa con las plantaciones forestales, que son bastante... Y bueno, nosotros tenemos ciclos de 15 años más o menos. No digo con los incendios también. Claro, por eso, el ciclo es de 15 años y si se quema lo perdés, no hay mucha alternativa. Todo esto no soporta, uno por ahí ve que quema un poquito abajo, pero ya se coronó y se seca, digamos, uno ve y dice no pasó nada, pero la semana está la planta seca. Así que perdés el ciclo, como nos ha pasado con la creciente, y gracias a esto que yo lo llamaría más bien una taja repunte, no un dique, porque en definitiva es lo que dice él, cuando viene el agua, de hecho si nosotros hoy decimos, bueno, nos vamos por 10, 15 años, en 15 años esto es otra vez isla como fue siempre, porque se rompió la compuerta, porque hizo un agujero una nutria, porque se lavó con la creciente, vuelve, tiene un poder de recuperación a lo que fue rapidísimo. De hecho, la mayoría de los campos acá están abandonados desde el año 83. Vos mirás todos los campos del año 83, ahora parece que nunca existió nadie, porque la naturaleza lo vuelve a invadir o a ocupar su lugar, ¿no? Y acá en definitiva me parece que es un poquito, nosotros generamos la condición para una producción que creería yo que no perjudica en ningún caso. A la fauna, de ninguna manera, porque todos los bichitos vienen para acá. Vos venís a la tardecita acá y vas a ver carpincho, ciervo, todo acá arriba, porque acá está lindo. Y entonces no quieren estar allá metidos, no son boludos tampoco, ¿viste? Es como que nosotros donde caminamos acá, nos fuimos a ver allá, porque allá te da el barro acá, no podés andar. Y la realidad es que lo que nosotros influimos, acá somos 4 productores, no sé cuántas son las hectáreas del delta entrerriano, deben ser... El delta entrerriano 1.750.000. Bueno, nosotros hacemos 2.000 hectáreas. Eso es lo que nosotros influimos. 2.000 hectáreas entre los 4. Sí, entre todos, y somos unos perejiles. Bien, ahí estaba. Haraldo Gotter, antes José Luis Petter, dos genuinos productores del departamento Islas, defendiendo la producción en esa zona de Entre Ríos y remarcando que los principales cuidadores del medio ambiente son los propios productores agropecuarios. Coopar, desde 1953, potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Contactanos a través de www.arangurencoop.com.ar, Facebook, @Coopar, LTDA, en Instagram, @Coop_Aranguren, en YouTube, Cooperativa Coopar. Volvemos a vernos. Gran remate 52º aniversario Echeverre Rural. Martes 19 de abril, 9:30 gordos, 14:30 horas invernada y cría. Encierro día anterior. Los esperamos en Feria María Dolores y por streaming el 19 de abril. Somos remates, somos festejo, somos Echeverre Rural. La Agrícola Regional, Cooperativa Limitada, junto al desarrollo productivo de la región. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. En la playa, la sierra o la montaña, con amigos o en familia, disfruta este verano con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad y Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. El lunes, en la Agencia de Extensión Rural Victoria del INTA, se realizó una jornada sobre colza. El disertante fue el ingeniero agrónomo Leonardo Coll, que es especialista en colza del INTA Paraná. Lo entrevistamos y lo primero que le preguntamos fue cuáles son las perspectivas de área, de siembra de área de colza en esta campaña, porque, bueno, algunos sostienen que se van a superar las 9.500, 9.600 hectáreas que se realizó en la campaña pasada, sobre todo porque los precios de la colza en la actualidad son muy seductores. Esto nos decía Leonardo Coll. Bueno, en realidad la colza tiene un grupo de productores que la viene realizando habitualmente y siempre se incorpora alguno nuevo, porque desde hace años viene realizando buenos negocios con el cultivo. De todas formas, no es un cultivo que crezca en nuestro país en forma muy importante, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la República Oriental del Uruguay, donde en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial hasta llegar a tener una cuarta parte del área implantada con cultivos de invierno. Eso básicamente nos dice que, por un lado, probablemente la situación financiera de nuestros productores no les permite asumir el riesgo de ir probando cultivos nuevos. Y por otro lado, que a lo mejor, más allá de eso, debemos abrir un poco nuestra cabeza para tratar de hacer cosas distintas para obtener resultados diferentes, si es lo que buscamos, ¿no es cierto? La colza en Entre Ríos ha demostrado tener buena adaptación, un poco tiene una participación a nivel nacional que no tienen otros cultivos como el trigo, la soja o el maíz, está arriba del 40% del área nacional, Entre Ríos, mientras que en los otros cultivos no llega a superar el 10%. Y eso un poco tiene una explicación que tiene que ver, por un lado, con el trabajo que ha hecho Copar a lo largo de los años, facilitando lo que es logística comercial y de acopio, que eso es muy importante para la comercialización, sobre todo cuando no es una superficie muy grande a nivel nacional, la de este cultivo. Pero también desde el INTA, que es donde yo trabajo, se ha aportado bastante en lo que es herramientas de manejo del cultivo, que es de lo que yo voy a hablar, las principales pautas de manejo que maximizan los rendimientos. Y también hay un programa de mejoramiento de colza, que tiene su sede en la Experimental Paraná del INTA y que ya ha registrado dos materiales, dos cultivares. Primero fue Macacha INTA, que está presente comercialmente desde hace ya unos años en la Argentina, y también ahora registró otro material de ciclo un poco más corto que se llama Delfina INTA y con mayor potencial de rendimiento. También, y digo esto, comercializa cultivares
en países vecinos también. Leonardo, ¿cuál sería el manejo para Entre Ríos, el ABC del manejo de la colza, arrancando por la fecha de siembra, por un lado, y por el otro lado, qué pasa con el tema de fertilización? Porque hoy los insumos están muy caros, todo está caro, pero los insumos, los fertilizantes han aumentado muchísimo. ¿Cuál sería el requerimiento de fertilización para ir haciendo algunos números? Bueno, dentro de las herramientas de manejo, de las pautas de manejo clave para obtener altos rendimientos, una es la correcta combinación de fecha de siembra y ciclo de cultivar. Como pauta general, la fecha de siembra de colza es previa a que inicie la fecha de siembra del cultivo de trigo. Es una fecha de siembra otoñal. Si bien es un cultivo invernal, se siembra en otoño. ¿Qué quiero decir con esto? Durante el mes de abril y hasta mediados de mayo sería la fecha óptima. A partir de ahí crece el riesgo de que las heladas tempranas empiecen a afectar la supervivencia de las plántulas de colza, porque hasta que no desarrolla 5 o 6 hojas tiene susceptibilidad al daño por heladas. Entonces deberíamos sembrar temprano. Y después el esquema de siembra es similar al de un trigo. Primero empezamos por los de ciclo largo, siempre cultivares primaverales, ¿no? Lo mismo que en trigo. Durante abril largas e intermedias, y durante la primera quincena de mayo intermedias y cortas. Básicamente ese es el esquema. Uno podría llegar a sembrar asumiendo un cierto riesgo más allá del 15 de mayo, sobre todo cultivares de ciclo bien corto, sin que se nos caiga tanto los rendimientos, porque más allá de la supervivencia de las plantas, a partir del 15 de mayo también lo que empieza es a caer el rendimiento potencial que uno puede llegar a alcanzar. Y ahí uno ya depende más de cómo venga la primavera en cuanto a temperaturas y precipitaciones. El tema de, haciendo bien las cosas, respetando las pautas de manejo recomendadas, los cultivares adecuados, ¿cuál es el rendimiento posible y cuál es el rendimiento de indiferencia? Básicamente, si uno hace bien las cosas, si tiene ajustado el manejo, uno puede aspirar a obtener un rendimiento de más o menos un 50 a 60, 65% de lo que rinde un trigo. Si usted en su campo obtiene 3.500 kilos de trigo, es probable que uno esté entre 1.800, 1.900 kilos de colza por hectárea como un rendimiento obtenible, haciendo bien las cosas. No tengo los precios actuales para darle el dato de rendimiento e indiferencia, porque están variando día a día los precios de los insumos. Es un momento complicado, pero es un rendimiento más bajo que el de otros años, y lo que le puedo decir es que, sobre todo por el efecto positivo que tiene sobre el rendimiento del cultivo de segunda, sembrado sobre el cultivo de colza, el margen del doble cultivo es el más alto de todas las alternativas. Superar lo que es un maíz, ya sea temprano o de segunda o tardío, al trigo soja, al cultivo de trigo soja. Es la alternativa más rentable dentro de lo que se siembra habitualmente acá en Entre Ríos. ¿Y cuál sería la rotación adecuada con colza? Básicamente, antes decíamos que no convenía sembrarlo atrás de maíz, porque como la semilla es muy chica, dificultaba un poco la implantación, pero siempre los productores se la rebuscan, y últimamente ha cobrado bastante ímpetu la siembra al voleo de colza en rastrojos de maíz con muy buenos resultados, o sea que también es una alternativa viable. Una cosa que no dije antes también es que cada vez hay más evidencias que no solo tiene un efecto positivo sobre la soja de segunda, supongamos, como incrementando los rendimientos, por adelantar la fecha de siembra de esa soja, por mejorar lo que es la infiltración del suelo y otra serie de factores positivos, sino que también se están viendo efectos sobre el trigo, que puede ser el cultivo siguiente del invierno siguiente. Rendimientos más altos incluso en esos trigos. Básicamente por efecto, lo que decía, la infiltración, la acumulación de agua, diferente competencia por nutrientes, y también por cómo corta el ciclo de determinadas enfermedades y malezas que pueden llegar a afectar a ese trigo, ¿no es cierto?, del año que viene. ¿Cuánto y con qué fertilizar? Bueno, es importante, a diferencia de otros cultivos, el azufre, más allá del nitrógeno, que
en nuestra provincia hemos encontrado umbrales de 150 kilos de nitrógeno disponible por hectárea, eso considerando lo que aporta uno como fertilizante, más lo que aporta el suelo, o sea, el nitrógeno que tiene el suelo. Pero lo que sí es importante es aportar 20 o 30 kilos de azufre por hectárea de la fuente más barata que uno disponga. En nuestra provincia hay canteras de yeso agrícola que se consigue bastante barato y uno puede aplicarlo hasta el momento de la siembra o previo a la siembra, y 30 kilos nos aseguran que no vamos a estar limitando los rendimientos. Y después con fósforo, como cualquier cultivo, como arrancador, este año están muy caros los fertilizantes, pero el efecto arrancador es importante. La colza es muy eficiente para tomar fósforo del suelo, más eficiente que el trigo. Nosotros hemos determinado un umbral de 12 partes por millón de fósforo disponible, que a partir de ese valores superiores no limitarían el rendimiento, pero siempre es importante el efecto arrancador de los fertilizantes, así que habría que hacer un esfuerzo y aportar algo desde la siembra. La última consulta, Leonardo, por tu experiencia de tantos años en el cultivo de colza, algunos especialistas ya indican que aquellas 9.500 hectáreas de la campaña pasada pueden superarse. ¿Te animás a arriesgar un hectareaje? La verdad que no, pero creo que sí, a raíz de que los rendimientos de la campaña pasada fueron muy buenos. El productor muchas veces tiene como una memoria corta, si le fue bien va a sembrar más, si le fue mal capaz que siembra un poco menos, o sea que es probable que este año superemos esas 10.000 hectáreas que hubo, casi 10.000 hectáreas que hubo el año pasado. Leonardo Gol, especialista en colza de el INTA Paraná, dándonos un panorama general del manejo de este cultivo, de esta oleaginosa, la única oleaginosa de invierno, y las perspectivas que hay para esta campaña. También en Victoria entrevistamos al gerente general de la Cooperativa Agropecuaria de Aranguren, COPAR, Marcelo Pagliarusa. Hablamos de colza con Pagliarusa, pero también hablamos de la campaña de granos finos en general, que está a punto de iniciarse, cuáles son las perspectivas, insisto, en un escenario que por ahí es bastante más complicado que en años anteriores. Esto nos decía Pagliarusa. Mira, las perspectivas, nosotros vemos que creemos que se va a sembrar lo mismo que el año pasado. Puede ser algo más o algo menos, depende cómo acompañe el tiempo, ¿no? El productor, bueno, está haciendo número, a ver qué cultivo le conviene más por cuestiones de costo, y bueno, digamos, no es la única ecuación que pesa en sembrar un cultivo u otro el número, también incide en la parte agronómica y productiva, ¿no? Particularmente creo que se va a sembrar con menos fertilizante, con menos tecnología, o sea, la misma cantidad de hectáreas, pero con menos tecnología por el valor que tiene hoy el fertilizante, que pesa muchísimo en el costo final de cada cultivo. Y como decías vos, sin duda, vemos con preocupación, me cambio de cosecha fina a la cosecha gruesa actual, lo que está pasando, por ejemplo, con el combustible. La verdad que es realmente muy preocupante que en plena cosecha tengamos un déficit de combustible por demás importante. Y la verdad que no veo que en el corto plazo se solucione. ¿Cómo quedó el productor de la zona de los departamentos de Nogoyá, Victoria, que es la zona base de Cooperativa Aranguren? ¿Cómo quedó después de la seca para arrancar financieramente la campaña de fina? ¿Y cómo puede eventualmente financiar la cooperativa? Bueno, mirá, con el maíz, en líneas generales, los rindes fueron pobres. Te diría que en la zona nuestra habrá un promedio de 30 quintales, o sea que te diría que en líneas generales, bueno, cambia el panorama si es campo propio o arrendado, ¿no? Igualmente acá la mayoría, en estos dos departamentos, que es el fuerte de la cooperativa, la mayoría son campos arrendados, y el número, bueno, va a ser deficitario. Hay que ver cómo terminan las hojas se acomodaron mucho, después de las precipitaciones de febrero y marzo se acomodaron mucho, así que creemos que eso va a equilibrar un poco la balanza. Respecto a la campaña que viene, bueno, o sea, siempre la cooperativa y las cooperativas en general, es la idea a poder apoyarlo al productor, si bien dependerá de cada caso en particular, pero la idea nuestra es seguir apoyándolo al productor. Estamos en una jornada de colza en el INTA Victoria, organizada por la cooperativa. ¿Cuál es el rol que tiene la cooperativa en colza? ¿Cómo ven? ¿Cómo están los mercados de colza? Que es un cultivo, bueno, diríamos, donde todavía se está aprendiendo.
Bueno, mira, es un cultivo que nosotros hace varios años ya que lo venimos impulsando. Y somos en el año pasado nosotros copiamos alrededor de 9.000 toneladas de colza, no llegamos a 9.000, y somos prácticamente, te diría, casi los únicos que acopiamos colza. Es un cultivo que le estamos dando manija ya hace varios años y la idea es seguir dándole esa manija. No es la idea que sea un cultivo que compita con el trigo, sino que sea un complemento. La idea, nosotros el mensaje que le damos a los productores es no poner todos los huevos en una sola canasta, ir diversificando. Tampoco es para hacer el 100% de fin en colza, es para hacer un poco. Y bueno, tiene cualidades importantes agronómicas. Tiene un consumo de aproximadamente 100 milímetros menos de agua respecto al trigo, despeja el lote antes, o sea ya, porque como se trilla fin de octubre, principio de noviembre, se puede hacer una soja de primera con el beneficio que te trae para la gruesa respecto al trigo que vamos a una soja de segunda. Después podés tener un uso más eficiente de las maquinarias ya que se siembra en abril-mayo, cuando el trigo se empieza a sembrar mediados de mayo para adelante y se cosecha en una época que no se están utilizando las cosechadoras, que es fin de octubre. O sea, bueno, y en los últimos, el año pasado y este año está teniendo... A ver, nosotros decimos que la ecuación óptima para hacer colza es que esté el doble del precio del trigo, que es lo que está pasando. Eso está pasando ahora, exacto. Sí, es lo que está pasando, es lo que está pasando hoy. Hoy podemos hablar de una colza de $600 la tonelada. Así que creo que los costos son similares al trigo, no así el rinde. El rinde es inferior al de la colza, pero tenemos un precio que es el doble. Y a ver, para compararlo con otro cultivo que está de moda, es con la carinata, es un cultivo muchísimo menos susceptible a las heladas. Y en la carinata tenés que, para sembrar tenés que tener un contrato cerrado. Con una determinada gente que lo comercializa. Acá no, podés sembrar colza y podés entregarle a los actores que hay para entregarle, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de indiferencia de colza y cuál es el rendimiento promedio en la zona? Mira, por lo que estuvimos viendo, estaba, de acuerdo al paquete tecnológico, sí, estaba aproximadamente en 10 quintales, sin contar arrendamiento. El rendimiento 10 quintales en campo propio, propio. Sale sembrar colza. Sí, otra cosa que no te comenté, nosotros proponemos un sistema de siembra, la siembra al voleo, o sea, buscando un cultivo de cobertura, con siembra al voleo, y después se ve, de acuerdo como al stand de planta, si le gastamos más en fertilizante y se cosecha, o queda como un cultivo de cobertura únicamente. Cosa de hacer tener un mínimo costo para el productor. Claro, está bien. Y el rendimiento promedio, estamos hablando de un rendimiento de diferencia de 10 quintales, el rendimiento promedio, ¿cuál sería en la soja, en la colza? ¿De manera normal o estamos refiriendo con el sistema de este otro? No, con este sistema. Mirá, yo te cuento la experiencia que tuvimos nosotros, un campo acá en Victoria, que siembra la cooperativa para semillero. Nosotros sacamos al voleo 28 quintales. Pero bueno, ya te digo, fue un año excepcional el año pasado. Ahí estaba Marcelo Pagliarusa, el gerente general de Coopar, la cooperativa agropecuaria de Aranguren. Y se nos terminó el tiempo, amigos. Gran gusto compartir este programa hoy grabado de Código Campo con todos ustedes. Nos reencontramos seguramente dentro de 7 días. Hasta entonces y muchas gracias. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.